Hay lugares donde la vida transcurre con una tranquilidad que parece inquebrantable. Lugares donde cada amanecer comienza con el canto de los pájaros, el aroma del café recién chorreado y el esfuerzo de quienes trabajan la tierra para sacar adelante a sus familias. Así era la vida al pie de un gigante de la naturaleza. Una montaña majestuosa dominaba el paisaje. Su imponente silueta era contemplada cada mañana por quienes nacieron y crecieron bajo su sombra. Las familias cultivaban la tierra convencidas de que aquellas fértiles laderas les asegurarían el futuro. El ganado pastaba con absoluta calma. Nada hacía pensar que aquel paisaje escondía una amenaza. Con el paso de los años, el Arenal dejó de ser visto como un volcán. Fue considerado una montaña silenciosa, una presencia inmóvil, una compañera permanente del paisaje sancarleño. Pero la naturaleza nunca olvida, y muchas veces cuando guarda silencio, simplemente espera. Bajo millones de toneladas de roca, una enorme presión comenzó a acumularse lentamente. Durante años, quizá durante siglos, sin que pudiera ser observada, sin que existiera una advertencia capaz de revelar lo que estaba por ocurrir. Hasta que llegó la noche del 29 de julio de 1968. Pero mientras todo seguía su curso, el volcán iniciaba el momento más violento de su historia reciente. En cuestión de segundos, el suelo comenzó a estremecerse. El cielo fue iluminado por un resplandor imposible de describir. Un estruendo estremeció toda la región. Y una gigantesca nube de gases, ceniza, rocas incandescentes y calor descendió por las laderas con una fuerza devastadora. No hubo tiempo para comprender, no hubo tiempo para reaccionar. 3 comunidades fueron prácticamente borradas del mapa: Tabacón, Pueblo Nuevo, San Luis. Decenas de personas perdieron la vida. Familias enteras quedaron separadas para siempre. Y Costa Rica descubrió, de la forma más dolorosa, que aquella montaña jamás había dejado de ser un volcán. Bajo ese paisaje admirado en todo el mundo, permanece una historia marcada por el dolor, la valentía y la capacidad de levantarse después de cada tragedia. Esta es la historia de la noche en que una montaña cambió para siempre el destino de Costa Rica. Esa es la historia completa. Arenal 1968. El día en que la montaña despertó. Muy buenas noches. Un día como hoy, pero hace 58 años, un domingo en la noche, estaba temblando como nunca en los alrededores de La Fortuna y el este de Tilarán. Los vecinos pensaban que se trataba de un sismo cualquiera. Lo que no se imaginaban es que había una olla de presión a punto de explotar abajo del Cerro Arenal. Y digo cerro porque los vecinos pensaban que se trataba de una montaña más y no de un volcán a punto de hacer erupción. No fue hasta la mañana siguiente, la del lunes 28 de julio de 1968, cuando el volcán Arenal despertó de manera violenta y marcó una de las historias más violentas en la historia de Costa Rica. Durante cientos de años, el Arenal fue considerado una montaña completamente inofensiva. Su cono, casi perfecto, fue admirado por generaciones enteras. Su belleza fue convertida en parte del paisaje cotidiano. Las familias fueron establecidas alrededor de sus faldas. Las casas fueron construidas prácticamente frente al volcán. Los cultivos crecieron
gracias a la fertilidad de aquellas tierras. El ganado encontró abundantes pastizales y la vida simplemente continuó. Pero aquella aparente calma escondía una historia muy distinta. Hace 58 años, el cielo se oscureció y la montaña explotó. Porque oímos un bombazo, como aquí se había estrellado un avión del AXA. Entonces nosotros dijimos, otro avión se estrelló en el volcán, en el cerro. Ya, y lo que se oyó fue una explosión terrible, así como que se hubiera reventado una bomba, como dicen, nuclear, porque fue fuertísimo. Ya, y todo el mundo se asustó y empezó a ver qué era lo que pasaba. Antes de la explosión, La Fortuna era un pequeño pueblo rural. Las familias vivían del campo, las casas estaban muy distanciadas entre sí y el turismo todavía estaba muy lejos de llegar. La Fortuna era un desierto. Ahí la plaza era para amarrar caballos y jugaban bola ahí. Y se fue. Y de un punto a otro se llenó. Todo carísimo. Todo vale un montón, usted se queda asustado. Mucho antes de que existieran carreteras, el Arenal ya había hecho erupción. Sus antiguos episodios quedaron enterrados bajo la vegetación. Hay relatos de personas que subieron al volcán Arenal en esos años previos a la erupción de 68 y ellos hablaban de que habían sitios en la cima, habían sitios donde el suelo era calientito y ellos dormían ahí en ese suelo caliente. También hay relatos de que habían fumarolas en algunas partes. Eso fue antes del 68. Con el paso del tiempo, la memoria también desapareció. El volcán dejó de ser visto como una amenaza. Fue convertido en un vecino silencioso. Mientras la vida continuaba sobre la superficie, debajo de la montaña, miles de toneladas de roca fundida comenzaron lentamente a acumular presión. La cuenta regresiva había comenzado. Y nadie lo sabía. Mientras la vida se desarrollaba con absoluta normalidad alrededor del Arenal, pequeñas señales comenzaron a ser percibidas por algunos vecinos. Lo que parecía un fenómeno sin importancia terminaría convirtiéndose en el anuncio de una de las mayores tragedias volcánicas registradas en la historia de Costa Rica. Durante años, el volcán fue un vecino silencioso. Formaba parte del paisaje. Para muchos, no era más que una montaña más. Nunca pensamos que era volcán, nunca. Claro, alguna gente que de antes estaba la lava que había vieja allá o sea, ¿cómo que llamaban ahí? Ya me olvidó. Ahí había una lava vieja y decía que seguro en algún tiempo había hecho erupción. Pero hasta esa vez fue que ya uno se dio cuenta que sí era un volcán. A los 12, 13, 14 años ahí en Ciudad Quesada, y recuerdo que hicimos una excursión a una de las lagunas que está arriba del hotel en Los Lagos hoy. Y hay dos lagunas, tal vez una que ya no está y otra que todavía permanece. Creo que fue en la que ya no está. Hay fotografías y demás, que era una laguna volcánica. Y ahí hicimos un campamento y estuvimos 3 o 4 días. Nadie podía imaginarse que aquello fuera un volcán y que estar ahí sin saber, sin conocer
sin tomar previsiones, por lo tanto, pues fue un gran riesgo y un gran peligro. Pero no todos lo veían con los mismos ojos. Algunos aseguraban que aquel cerro escondía algo más. Mucho antes de que el Arenal hiciera erupción, ya existían sospechas de que aquella montaña cónica escondía actividad en su interior. Hubo rumores desde Ciudad Quesada de que el Arenal estaba haciendo una erupción. Y entonces, porque decían que había columnas de humo y que se veían rojas, como si tuvieran fuego, etc. Y decían que mandara el gobierno un experto, pero hay que tomar en cuenta, estamos hablando de 1922, no existía la Universidad de Costa Rica, que es creada en 1941, 42, entonces no había expertos que pudieran ir a ver qué pasó. Entonces eso quedó en el misterio. Hubo alguien que nunca dejó de creerlo. Alberto Quesada Rodríguez, tío del escritor Luco Ilge, quería comprobar que el Arenal era un volcán. En 1937 organizó una expedición junto a otras 6 personas. Guiados por algunas pistas sobre cómo alcanzar la cima, emprendieron el ascenso. Y salieron a las 5 de la mañana del día 24 de febrero. La travesía duró entre 9 y 10 horas. Al llegar a la cumbre, hicieron un descubrimiento que los dejó sorprendidos. Lo que apareció fue una vista magnificente realmente. Había un cráter profundo. Nadie hubiera dicho que un cerro corriente tiene cráter. Entonces había un cráter muy, muy profundo y luego de caminar un poquito por los alrededores se dieron cuenta de que había fumarolas o solfataras, que eran grandes piedras, grandes pedruscos de los cuales salía humo con olor a azufre. Entonces ellos dijeron, aquí, esto es un volcán. La expedición regresó con pruebas contundentes, tanto que, en la década de 1950, un libro de geografía de Costa Rica identificó por primera vez al Arenal como un volcán. Pero no bastó. Tras publicarse las crónicas del viaje, también llegaron las dudas y las burlas. Pero cuando ellos publicaron eso en el diario de Costa Rica, hubo gente que empezó a burlarse. Empezaron a decir que eso era mentira. Incluso con cosas tan risibles y humillantes, diría yo, que decían que ellos lo que habían hecho era quemar unos papeles detrás de unas piedras para que saliera humo y para decir que habían hecho la gran aventura de haber descubierto un volcán. Aún así, la idea de que el Arenal era un volcán siguió viva en algunas comunidades de Ciudad Quesada y hasta en La Fortuna. Miguel Quiroz recuerda que ese tema todavía se comentaba cuando él era un niño. El Cerro Arenal era como se le conocía el volcán Arenal, pero papá era uno de los pioneros de aquí de La Fortuna, había subido por primera vez una excursión, él era parte de esa excursión en 1937 y ellos decían que lo que habían encontrado eran fumarolas y cámaras de gas y algunas aguas calientes. Entonces ellos consideraban que eso era un volcán. Entonces la Municipalidad de San Ramón dijo que eso no se podía decir que era un volcán. Entonces nosotros cuando estábamos en la escuela decíamos el volcán Arenal y mis compañeros me decían, chiquillo más tonto, eso es un cerro. Pero para muchos era una locura. De que explotara, habían algunos edificios que ya los habían construido en cemento y estaban agrietados, ¿verdad? La gente creía que era por movimientos sísmicos normales, pero se atribuyen al volcán Arenal. La historia del tío de Luco y su expedición quedó plasmada en el libro recién publicado Dos hombres y un volcán. Con el paso de los años, las dudas sobre la expedición de Alberto Quesada nunca desaparecieron. Si es un volcán extinto, en extinción, o si es un volcán que se está formando y que puede ser que en algún momento realmente explote. Un volcán dormido al final de cuentas. Esa era la gran pregunta que ellos se hicieron. Y no hubo científico que respondiera a eso nunca. Y no es sino 31 años después, en la mañana del lunes 29 de julio de 1969, que quien respondió fue el propio volcán, ¿verdad? Con esa erupción terrible que causó tantas muertes y tanta devastación. El gigante no estaba tan dormido como parecía. Semanas antes de la tragedia, algunos cambios comenzaron a percibirse.
El río Tabacón no era famoso en aquella época, no tenía renombre, de hecho, era como una quebrada más. Semanas antes de la erupción cambió para siempre. Sus aguas dejaron de ser potables y se volvieron termales, obligando al ganado a buscar agua en otro lugar. Hubo algunos ríos como el río Tabacón que presentaban aguas más calientes y con un sabor inusual, ¿verdad? Acre. Y también pues el hecho de que los exploradores y cazadores sentían el suelo caliente en la cima del volcán y veían esas fumarolas. Las comunidades continuaron viviendo con absoluta normalidad. En aquella época no existían Opsicori ni la red sismológica. El monitoreo volcánico era casi inexistente y pocos entendían que un volcán pudiera convertirse en una amenaza. Porque carecíamos y carecemos de una cultura de qué hacer cuando venga una tragedia como esa, en ese caso absolutamente inesperada, porque era el Cerro Arenal y no se tenían noticias de que tuviera actividad. Y yo creo que ahora la sociedad tiene instrumentos como la Comisión Nacional de Electricidad y de Emergencias, y el Sistema Nacional Educativo y el Sistema Nacional de Salud. Bajo la superficie, la presión aumentaba. Al mismo tiempo, la tierra enviaba señales cada vez más inquietantes. 6 de la tarde llegaron ahí 4 o 5 vecinos y se vinieron a la casa. Papá se llamaba Gonzalo Rojas, que en paz descanse, y le dijeron: Chalo, ¿qué será lo que va a pasar? Y dice papá, yo recuerdo bien que les dice: yo creo que el cerro va a estallar. ¿Será? Yo creo, dice, porque en el ranchillo yo recuerdo que mamá tenía un trinchantillo de vidrio esos, donde tenían los vasos y todo eso. Y pasó toda la noche y los vasos pegaban entre ellos y lo despertaban a uno. Arriba otra vez, el chocadero de vasos. Al caer la tarde, los agricultores terminaban su jornada. La montaña seguía en reposo, pero aquel silencio estaba a segundos de romperse. La rutina terminó como cualquier otra. Se apagaron las luces, se cerraron las puertas. Nadie imaginaba que, bajo la montaña, la presión ya era imposible de contener. Entonces, el silencio estalló. Yo me levanté en la mañanita y me fui a trabajar como costumbre con 2 peones a cercanías del río La Palma, allá. Y nosotros víamos los curanas y los bombazos, pero ya jamás nos imaginábamos qué era. Una explosión sacudió toda la región. La tierra comenzó a temblar. La montaña, literalmente, empezó a abrirse. Yo creí que ya llegaba el café de mediodía y no, era que iban a llamarnos para que nos fuéramos porque allá está ya un volcán. Y entonces yo no le creía al muchacho, yo le decía: trae el café. Y no, bueno, ¿qué decía? Yo me voy ya. Y resulta que me monté en nancas de él y me vine y ya llegué a la casa donde estaba la gente y estaba mi papá. Unas lágrimas así que le corrían aquí. Me dice: Rafa, dice, tenemos que irnos. En segundos, el Arenal dejó de ser una montaña. Se convirtió en un volcán de fuego. Tabacón y otro pueblo nuevo. ¿Qué dice la gente cuando viene aquí? Ya, mucha gente, hasta los nacionales, se han sorprendido porque no han visto lo que ocurrió en el 68. ¿verdad? No fue una erupción cualquiera, no expulsó solo lava. Fue una mezcla letal de gases sobrecalentados, ceniza y material volcánico que estremeció la región. Aproximadamente, creo que eran de la mañana del lunes, de repente se oyó un estruendo inmenso, que la tierra se movió con una fuerza. Y dice papá: chiquillos,
creo que estalló el cerro. Era el cerro que llamaba la gente. Estalló el cerro. Y nos salimos a la parte plana y ya veíamos para acá. Y eso se veía unos borbollones de humo espeso que subían y bajaban y subían y bajaban. Y aquello era, sí, papá, estalló el cerro. Estalló el cerro. La avalancha descendió a una velocidad devastadora. Nada pudo detenerla. Cuando ya empezamos a ver para este lado, porque vivíamos en un alto, y entonces se veía para acá lo que llamamos el Cerro Arenal. Y entonces ya como siempre fue así, un cerro, y ya vimos que salía así una nube negra, y ya empezamos a salir afuera, y lo que nos caía era ceniza. Sí, entonces fue cuando ya empezaron las noticias. El calor arrasó con todo. El historiador y periodista Armando Vargas estuvo ahí, cubriendo el evento para el periódico La República a sus 22 años. Había la nube ardiente. Después me enteré por el doctor Dondoli que llegó a tener entre 600 y 1000 grados de calor. Y eso lo supimos porque una de las cosas que él me había recomendado es, si ve alguna botella o si ve algún recipiente de metal que esté por ahí deformado, tráigamelo. Y encontramos una o dos botellas de distintas cosas. Y las botellas habían quedado como si fueran de plástico y se hubieran quemado, ¿verdad? Todas retorcidas. La vegetación quedó carbonizada, las viviendas desaparecieron, el ganado murió donde estaba y muchos otros luchaban por sobrevivir. Mucho ganado muerto, pero había mucho ganado vivo también. Había mucho ganado vivo, o sea, sin vista, porque estaba quemado, se le ha quemado los ojos y parte del cuerpo. Pero ese ganado estaba muy bravo. Mira usted qué bravo, corrían los curvejistas y gente sentían algo y se venían sobre la gente. El volcán Arenal expulsó toda su fuerza acumulada durante 500 años y arrasó con toda la fuerza del mundo. El sistema magmático en las profundidades del volcán ya había acumulado suficiente magma, suficiente energía y gases y llegó a un punto crítico, ¿verdad? A un punto donde ya la corteza ya no podía sostener ese cuerpo caliente, esos gases y esa energía acumulada ahí, ya se sobrepasó un umbral, ya no se podía sostener ese material ahí confinado y entonces el magma logró salir con bastante energía hacia la atmósfera y entonces pues generó esta erupción tan explosiva, tan destructora. Decenas de personas no tuvieron tiempo de escapar. La mayoría no murió por la lava, pero sí por los flujos piroclásticos, gases y el intenso calor infernal. Verdaderos huracanes de fuego que borraron todo a su paso. El cuadro de encontrar a una familia joven, en donde el hombre traía un niño de la mano, la madre llevaba una niña en brazos y estaban tendidos en el suelo. Y cuando algún elemento de la fuerza pública se acercó y le intentó mover el brazo se desprendió. Los sobrevivientes recuerdan una lluvia de ceniza, lodo y piedras durante los primeros días. Volcán abajo así, de humo. Salió del cráter a una velocidad increíble y grita a alguien de la gente que estaba ahí. Ese es el humo que mató a la gente en el volcán. Se armó una avalancha de gente. La gente toda andaba a caballo y a pie, porque no era el único transporte. Muchos corrieron descalzos, debajo del cielo oscuro, en busca de refugio. Pero la familia de don Milton tomó otra decisión, quedarse en casa. Desde las faldas del Arenal, Milton Peñaranda recuerda los minutos de terror que vivió junto a su madre y sus hermanos. Mamá lo primero que hizo fue agarrarnos a los más pequeñitos, en ese caso estaba yo y todavía había otro más pequeño, somos una familia muy grande, éramos 9, 11 habíamos ya nacido, imagínate nada más. Y allá no habían televisores, no había nada, ahí lo que Dios quisiera y ahí. Mamá lo primero que nos hizo fue meternos en la casita, que nunca se me olvida, cerró todas las ventanas y nos puso a orar. No volvió a abrir una ventana y nada, y aquella cosa que temblaba y que sonaba,
Y nosotros, me recuerdo estar ahí con mamá pegados y casi que llorando todos, y mi mamá pidiéndole a Dios que nos salvara, digamos, y no se abría la puerta ni nada. Conforme las explosiones avanzaban, comenzó una evacuación desesperada. Miles de reses fueron movilizadas hacia zonas más seguras para intentar salvar el ganado que quedaba. Cientos de personas abandonaron sus viviendas en los alrededores del Arenal y todo se paralizó. Ya a partir de ahí ya se desordenó todo. Ya nadie trabajó, todo el mundo asustado viendo para arriba que se murieron tantos. La nube de ceniza viajó decenas de kilómetros, llegó hasta el Golfo de Nicoya y el lago de Nicaragua, dejando también su huella sobre cultivos y fincas en Guanacaste. En cuestión de horas, el paisaje había cambiado para siempre. Donde antes habían casas, caminos y fincas, solo quedó silencio. Que creían, así lo dijeron, que aquello era un castigo de Dios por el pecado de la gente que vivía ahí. Eso funcionó hasta que yo recuerdo haber preguntado que si era posible hacer una lista de los principales pecados que habrían sido castigados por Dios y que por qué ahí y no del otro lado, en donde había probablemente tantos o más pecadores, si ese fuese el trato. 3 comunidades completas habían desaparecido. Lo que durante generaciones fue hogar de cientos de familias había dejado de existir. Cuando el día comenzó a aclarar, el horror quedó al descubierto. Los equipos de rescate avanzaron entre humo, ceniza, árboles caídos y enormes rocas volcánicas. Lo que encontraron fue devastación, una imagen imposible de borrar. Tabacón, Pueblo Nuevo y San Luis desaparecieron. 3 comunidades fueron borradas del mapa. Tabacón fue prácticamente arrasada. Pueblo Nuevo quedó completamente destruido y San Luis desapareció bajo toneladas de material volcánico en apenas minutos. Pueblo Nuevo era un pueblo, un pueblito muy pintoresco. Estaba a la orilla del río Gasgatas, la gente era muy abierta. Nosotros como empleados del banco íbamos a hacer inspecciones, después nos quedábamos y nos íbamos a bailar con las muchachas. El periodista Armando Vargas hizo un largo viaje desde San José en un carro 4x4 que les facilitó el periódico, con el fin de cubrir la tragedia. Ingresaron por Cañas, Guanacaste. Cuando llegamos al río, el río estaba con mucha agua y el jeep no podía cruzar. No habían puentes, no era suficiente. Y esperamos ahí hasta que un caballo cruzó, una persona a caballo, y ya pudimos en ese mismo caballo irnos pasando uno al otro lado, y encontramos del otro lado varias bestias ensilladas y sueltas. O sea, la gente de Pueblo Nuevo, sobrevivientes, habían huido y al cruzar el río dejaron el caballo ahí y siguieron en carro hasta Arenal, algún vehículo que llegó a prestar atención. Don Eduardo Rojas, quien vivía cerca a La Fortuna, fue llamado para colaborar, pero no sabía lo que le esperaba. Ya los bomberos, los cruzrojistas tenían recogido todos los cadáveres en 2 puños o 3. Chapulín llegó y se parqueó, comenzaron los cruzrojistas a meterlos en sábanas y tirarlos. Yo simplemente estaba parado viendo ahí. Ya se llenó. Me dijo Chapulinista, vámonos. Me monté aquí en la carreta atrás para que vaya vigilando, que no se caiga nadie. Los últimos fueron unos chiquitos que venían abrazados. Así los dejaron, así los metieron ahí. Ahí venían encima de todos. Es como si el infierno hubiera caído sobre la ladera, porque había de una zona muy amplia, ya no quedaban árboles, solo quedaba algún tronco que otro de los árboles más grandes y troncos humeantes, y lo demás desaparecido. El ganado
muerto. Las casas derruidas eran casas muy humildes, eran casas de pioneros que llegaban a establecerse ahí. Era una aldea, una villa que estaba comenzando a formarse. Al día siguiente, los periódicos intentaban explicar una tragedia sin precedentes. Pero nosotros creímos que valía la pena correr el riesgo para que en San José y en todo el país e internacionalmente se pusiera atención en lo que había sucedido ahí, porque era realmente extraordinario. Un cerro que de un momento a otro se abre, ¿verdad? Y se abre por otro lado y... Las portadas hablaban de pueblos desaparecidos, de decenas de fallecidos, de cientos de sobrevivientes que lo habían perdido todo y de una zona convertida en ruinas. Para el cementerio de la Fortuna llegamos y ya en la tarde ya llegaron los chapulines, o el chapulín. Si no me falla la memoria, creo que eran 17 muertos que llevaba el chapulín ese. Recuerdo que hicieron una fosa ancha y larga a la izquierda y otra a la derecha, ¿ya? Y el chapulín se metió en medio de las dos, había espacio. Se metió en medio de las dos fosas y yo recuerdo bien que un señor que se llamaba Toño Serrano y Rubén Picao, otro señor que yo conocía, se subieron a tirar muertos a los huecos. Y yo como niña me llamó tanto la atención porque el hospital estaba muy cercano. Y yo me fui a ver qué pasaba ahí, vi en el hospital tantos cuerpos quemados así, uno encima del otro, y me quedó esa impresión, ese recuerdo de ver todos esos quemaditos ahí con la lava y todos amontonados unos sobre otros. Los caminos dejaron de existir, los cultivos fueron destruidos, miles de animales murieron en las mismas fincas donde habían sido criados. El gerente de la cooperativa ganadera Arenal también reportó pérdidas importantes en las fincas cercanas al volcán, donde el ganado no logró escapar. Un señor que lo veía, que si no me falla la memoria, era apellido Copper, de Santa Clara. Y ese señor agarraba, recuerdo, los animales de los cachos, ciegos y quemados, y los agarraba y ¡ra! Un puñal. Dice, para que no sufran, el ganado estaba muriendo ya. Sí, los desgollaba y de él. Más de 15 kilómetros cuadrados quedaron completamente sepultados, pero el daño real jamás pudo medirse únicamente en kilómetros. Es un privilegio que es poco deseado. ¿Por qué? Porque uno es testigo de algo que afectó directamente Pero los amigos, los familiares, las personas, eso es lo duro de una emergencia. Muchos cuerpos nunca regresaron a sus familias. En las primeras horas, la magnitud de la tragedia dejó una cifra incierta de víctimas. Los periódicos de la época reflejaron esa confusión. Los números cambiaban mientras los equipos de rescate buscaban. Con el paso de los días, la lista de fallecidos aumentó y la de desaparecidos comenzó a reducirse. La cifra más aceptada hasta hoy, 68 personas fallecidas. Para mí murieron más, porque había mucha gente, muchas casas aterradas. Para mí murieron más. Habían tantas casas aterradas, pero aterradas que el volcán... A mí me dijo un carajo antes, después, que habían unas casas más pegadas allá arriba que quedaron fuera. Sí. Ahí habían chiquillos y de todo. Para muchas familias, el duelo nunca terminó. Cada 29 de julio regresan al cementerio para honrar a quienes perdieron la vida aquella mañana. Este año, sobrevivientes, familiares y vecinos volvieron a reunirse en una vigilia. Cuando el volcán reventó, por el volcán vivimos acá. Mi papá se encontró sus amigos porque él vino a ayudar a sacar ganados y a sacar gente.
y se encontró a sus amigos ellos y se nos trajeron. Veníamos de San Ramón y por eso estamos aquí. La tragedia del Arenal dejó dolor, pero también solidaridad. Comunidades enteras se organizaron para ayudar a quienes lo habían perdido todo. La fe también fue refugio. La romería del 2 de agosto de ese año se dedicó a las víctimas y se realizaron misas en su memoria. Costa Rica recibió apoyo internacional. Gobiernos de distintos países enviaron mensajes de condolencia y ofrecieron ayuda, entre ellos Alemania y la antigua Yugoslavia. El gobierno declaró emergencia nacional y coordinó la ayuda para atender a los sobrevivientes de una tragedia que marcó la historia del país. La erupción de 1968 en el volcán Arenal marcó un antes y después en esta región. Lo que en un principio era una zona devastada, marcada por la tragedia, con múltiples muertes, terminó convirtiéndose en un imán turístico y de investigación. Y es que llegaron científicos de todas partes del mundo y convirtieron al volcán Arenal en una especie de laboratorio natural. Mientras que las aguas termales se convirtieron en un nuevo tesoro que le abrió la puerta a múltiples comercios, restaurantes, hoteles y también emprendimientos que transformaron la región para siempre. La erupción del 29 de julio de 1968 fue solo el inicio. Durante los siguientes 42 años, el Arenal permaneció activo. La lava descendió por sus laderas. Las explosiones continuaron. La montaña seguía viva. Esta es una de las principales coladas que todavía se observan desde el flanco oeste del volcán Arenal, en la zona donde hoy se ubica el Parque Nacional. Correcto, esto es parte de las erupciones que tuvo a partir de los años 60, donde ya las emanaciones generaron ceniza, gases y rocas como estas que estamos viendo, que descendían desde la parte alta y iban cayendo hacia esta, que esta es una de las direcciones. El volcán, que había causado destrucción, también se convirtió en un punto de observación para científicos y visitantes. Lo que antes era visto como una amenaza, comenzó a convertirse en un atractivo natural. Una señora que recientemente fue entrevistada en La Fortuna, ella terminó diciendo que la tragedia del Arenal de hace 58 años fue una maldición y una bendición. Maldición por lo que hizo, la destrucción humana, la destrucción de riqueza, de animales, de tierra, etcétera, etcétera, de pueblos, por una parte. Pero por la otra, la bendición, bueno, ya todo aquello cambió y ahora se vive del volcán, en torno al volcán y al agua caliente y el hermosísimo lago Arenal, que es una joya. Y el turismo rural ha crecido de manera impresionante. Pero también la cultura ciudadana de cómo responder a una emergencia de ese tipo. Miles de personas llegaron para observar un volcán activo desde una distancia segura. Y alrededor del coloso, la región comenzó a cambiar. Con
los años 90, 2000, hubo un auge a nivel de la zona, en la parte turística, ese atractivo que se generó no solo por el lago, sino también por las erupciones, ver la roca incandescente cuando iba descendiendo por las laderas, pero sí ya llegando al 2010 disminuyeron entonces esas erupciones, ya el volcán, por así decirlo, se va enfriando poco a poco, pero todavía es una montaña viva. La actividad volcánica también dio origen a un nuevo negocio, las aguas termales. Que algún empresario hotelero pagó para que le encontraran una paja de agua que él pudiera sacar ahí, dotar de agua a su instalación. Y le dijeron, vea, lamentablemente esta agua no es potable. ¿Cómo no es potable? Es que es agua caliente del volcán, no me diga. Y hoy día aquello es un emporio. En La Fortuna operan cerca de 40 centros termales que albergan más de 200 piscinas, las cuales se abastecen de unas 16 nacientes de agua caliente. Tienen un potencial para lo que es la salud física y mental, ¿verdad? También se utiliza en terapias médicas para aliviar males como infecciones en la piel, para bajar la presión arterial, regularla, quitar el estrés, la ansiedad. El auge termal trajo consigo más alojamientos, restaurantes y hasta centros de aventura. A través del volcán se vino el lago Arenal, se vino la carretera de circunvalación del lago, se vino el puente sobre el río San Carlos y la carretera Los Chiles. El coloso convirtió el pueblo en un importante punto de inversión y desarrollo. ¿Verdad? La erupción marcó un antes y un después para nuestra comunidad. Acá lo más importante es que fue una comunidad resiliente que se organizó, trabajó y empezó a prosperar. Hoy en día ya es uno de los destinos turísticos más importantes de nuestro país, ¿verdad? Pero la transformación de la región no terminó ahí. Casi 10 años después de la erupción, el ICE impulsó la construcción del embalse Arenal, una obra que volvió a cambiar el paisaje y la vida de sus habitantes. Antes no había deportes lacustres y hoy día hay una variedad. Hoy día hay caminatas, bicicleta de montaña, hay la vuelta al lago de femenina y masculina en bicicleta, hay caminatas por todo lado, hay lo que llaman wellness. Para crear el lago, 2 pueblos quedaron bajo el agua. Sus ruinas todavía aparecen cuando el nivel baja durante la época seca. Pero también nacieron nuevos asentamientos, como Nuevo Arenal, que recibió aparte los habitantes desplazados y que hoy es una parada entre La Fortuna y Guanacaste. La erupción borró pueblos del mapa, pero el desarrollo creó otros. Y mientras la región cambiaba alrededor del volcán, el propio Arenal también quedó transformado para siempre. Su forma y su paisaje son hoy la huella de aquella explosión que convirtió a esta montaña en uno de los volcanes más estudiados del mundo. El volcán más joven de Costa Rica no solo cambió la historia de quienes vivían a sus pies, también transformó su propia forma. Las violentas erupciones destruyeron el cono casi perfecto que tenía antes de 1968. 3 cráteres nuevos nacieron.
pero sí se formaron 2 cráteres en el flanco oeste del volcán, donde se dieron esas explosiones mortíferas el 29 de julio y el 31 de julio de 1968. Pero por ahí fue donde el magma encontró un camino fácil para viajar desde profundidad hasta el ambiente, hasta la atmósfera. Con el paso de los años, la actividad se concentró en el cráter C, que ganó tamaño y altura. La lava y las cenizas y los gases a través de ese cráter, y esos materiales eructados, las cenizas y las lavas, fueron acumulándose alrededor del cráter C por 42 años. Entonces, ¿qué pasó? Esa acumulación de materiales alrededor del cráter C hizo que el edificio volcánico del Arenal creciera, ¿verdad? Aumentara de volumen, creciera. Y llegó un momento en que el material acumulado alrededor del cráter C sobrepasó la altura del cráter D, el cráter viejo del Arenal. Su despertar atrajo la atención de especialistas de todo el mundo. La prensa de la época informó que el presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, coordinó el envío de expertos para estudiar el volcán. Van a venir unos vulcanólogos de yo no sé qué país a dar unas charlas ahí al Centro de la Fortuna. Y le dije yo a Víctor, mi hermano, digo, vamos a ir a la charla porque me interesa. Por radio es que la anunciaban. Y nos vinimos a ver la charla. Y nunca se me olvida esto. Digo unos volcanólogos de esos de otro país, y vea, este volcán ya hizo lo que hizo. Ya haya matado a los de Ciudad Quesada, ya haya matado un montón de... Y ahora, cálmese. Este volcán ahora se va a calmar. Téngale miedo entre 58 y 60 años. Téngale miedo. Ahí, ese volcán es peligroso. Ahora estamos aquí. La historia del Arenal quedó escrita sobre la lava. Durante 42 años permaneció en erupción casi continua, hasta el 2010. Estas fueron algunas de las últimas explosiones registradas. En ese periodo se documentaron 28 grandes episodios eruptivos. El volcán expulsó unos 757 millones de metros cúbicos de roca fundida y ceniza, suficiente para llenar más de 300.000 piscinas olímpicas de pura lava. Las explosiones cesaron, pero el Arenal sigue siendo un volcán activo, aunque esté dormido. Si uno dice está dormido, entonces uno entiende, mira, se puede despertar en algún momento. Te puede despertar de malas, de buenas, o algún tipo de otra manifestación que pueda presentar. Puede ser que haga una erupción paulatina o una erupción esporádica cada año. Por eso, el monitoreo nunca se detiene. Este volcán tiene el potencial de reactivarse cada cierto número de décadas o cientos de años. Puede ser cada 200 años, 500 años, de acuerdo a los estudios geológicos que hay del volcán. Las aguas termales son una muestra de que el volcán Arenal, si bien está dormido, todavía mantiene una importante actividad en su interior. Yo me encuentro en este momento en el río Tabacón, tengo por acá un termómetro y vamos a medir la temperatura en la que se encuentra este río. En este momento está en 25 grados y está comenzando a subir poco a poco. Quedó fijo en 36 grados centígrados, que prácticamente son 10 grados más que la temperatura ambiente en este momento en San Carlos. Shirley, ¿qué tipo de monitoreo realizan en lugares como estos para asegurarse que no va a ocurrir una emergencia como las anteriores? Bueno, las aguas termales, como bien lo sabemos, es un indicador de cómo está el volcán. Entonces estamos en constante monitoreo del agua termal todos los días. Se mide la temperatura. En caso de haber un cambio abrupto de la temperatura, se debe llamar específicamente al área de calidad de cumplimiento, salud ocupacional, y activar los cuerpos de emergencia. Hoy el agua sigue siendo caliente, pero en la década de los 80, los puntos más calientes del río Tabacón alcanzaban cerca de 49 grados.
Otra señal que observan los científicos está en la quebrada lava. En los años 90 llegó a registrar más de 61 grados. Hoy ronda los 24 grados, prácticamente temperatura ambiente. ¿Qué se puede esperar en los próximos años? Es decir, estuvo dormido durante cientos o miles de años. ¿Va a estar dormido ahora durante un periodo similar o podría despertar en cualquier momento? Es una gran pregunta y por eso estamos haciendo siempre mediciones constantes. ¿Cómo es el comportamiento del volcán? Compañeros de Opsicori hacen mediciones en la parte de sismología, ascensos, mediciones satelitales también en la parte de gases. Nosotros medimos gases, vemos mediciones también en la parte de aguas termales. El arenal aún conserva calor en su interior. Las columnas de vapor y el anillo de nubes que ocasionalmente aparecen sobre la cima llaman la atención de los visitantes. Estas manifestaciones tienen una explicación científica. Y entonces el agua de lluvia, sobre todo cuando llueve muy fuerte sobre el edificio volcánico, el agua de lluvia logra penetrar bastante adentro del volcán y donde se acerca a esos conductos, a estas rocas que todavía están muy calientes, se calienta y entonces el agua pasa de fase líquida a fase gaseosa. Después de la tragedia del 68, la vigilancia volcánica en Costa Rica se reforzó. El país ya había enfrentado las erupciones del Poás. Y pocos años antes, la del Irazú. Dando hoy, en las condiciones que tenemos hoy y los recursos que tenemos hoy y no en el 68, hubiera habido el chance de alertar a la población, a las autoridades y de tomar acciones para evacuación y disminuir el impacto, al menos salvar las vidas humanas. Sin embargo, la mayor lección permanece en su gente. Este año, al cumplirse 58 años de la erupción, los vecinos volvieron a reunirse. Las sirenas sonaron otra vez. Hubo un minuto de silencio en honor a las víctimas, bailes y comidas tradicionales. No para revivir la tragedia, sino para mantener viva la memoria de quienes nunca regresaron. Hoy el Arenal recibe visitantes de todo el mundo. Es un símbolo de naturaleza y desarrollo, pero bajo esa tranquilidad permanece la fuerza de una montaña que un día cambió la historia. Y de un pueblo que 58 años después demuestra que la memoria también puede sobrevivir al fuego. Diciembre del 2010, esa fue la fecha en la que el volcán Arenal hizo erupción por última vez. Actualmente se encuentra en reposo, sin embargo, es uno de los volcanes activos de Costa Rica. Sin embargo, es impredecible saber cuándo podría volver a hacer erupción. Eso sí, la Costa Rica de hoy es muy diferente a la Costa Rica de hace 6 décadas.
cuando no existía el OPSICORI, la Red Sismológica Nacional, y habían escasos instrumentos para medir los volcanes. Lo cierto del caso es que la Tierra, la naturaleza, tiene la última palabra y siempre hay que estar preparados. No se pierda la próxima semana un nuevo capítulo de La Historia Completa.